Bueno, hoy estamos compartiendo con la audiencia estos números que proyecta el Fondo Monetario Internacional de un crecimiento de la economía global de 3,1% y un poco también de los números a nivel regional. ¿Podrías, por favor, darnos algunos números que estuviste viendo justamente de esa proyección del FMI y cuáles son también tus observaciones? Sí, es así como mencionás, se pronostica que el mundo crezca alrededor del 3,1%. Hay que mencionar de que esto se ve fuertemente influenciado por lo que es Estados Unidos, la zona euro y China. Básicamente, entre estos tres determinan lo que es el crecimiento de la economía global. Y ahí hay que decir que es un poco Estados Unidos el que conduce este crecimiento. Se estima que va a tener un crecimiento más o menos por encima del 2%. La zona euro va a tener un crecimiento casi nulo, muy moderado, muy modesto de 0,9%. Y China, que si bien se prevé un crecimiento de alrededor de cerca del 5%, 4,6% para ser exactos, es un crecimiento muy bajo para lo que es China, ¿verdad? Estábamos muy acostumbrados hace algunos años atrás a que China crezca en dos dígitos. Eso fue decayendo y hoy, a pesar de ser un número muy importante, es un crecimiento bajo para las intenciones que tiene este lado del mundo, ¿verdad? Porque en la medida que una potencia como China va creciendo, también la demanda externa va en aumento, y eso hace que mucho de las exportaciones que puede ofrecer América Latina fluya hacia China y hacia los países de Asia. Y ahí un poco mencionar que justamente Latinoamérica prevé un crecimiento también moderado, de 1,9%. México un poco es el que marca esa línea de crecimiento, un país, probablemente el país más industrial de todo lo que es la región de América Latina, con 2,7%. Brasil con un crecimiento de 1,7%. Es ahí un poco donde, poniendo ese contexto, uno resalta el crecimiento que se prevé para Paraguay, que es un crecimiento casi del 4%. Argentina, que es un país estratégico para nosotros, nuestro mayor socio comercial, se iría en recesión. Se espera que siga cayendo. La, la perspectiva es que caiga menos de lo que venía cayendo, y que ya para el próximo año, el 2025, Argentina retome una senda de crecimiento. Eso, si bien se daría en un mediano plazo, genera una expectativa importante por lo que mencionaba de que Argentina es un socio muy estratégico para nuestro país. Vale mencionar que todos estos números se ven basados en que la inflación viene cayendo alrededor del mundo, pero todavía existen un montón de incertidumbres que se generan a partir de todos estos conflictos bélicos, y esas tensiones que se están dando alrededor del mundo, principalmente afectando a los temas logísticos. Si la logística se ve afectada, finalmente eso es trasladado hacia el valor de los productos y los Jorge, precios se van. Sí. mencionaba justamente esto, ¿verdad? Que me parece muy importante porque a nivel global se tiene un desafío de ir combatiendo la pobreza, y estas situaciones que se dan, estos conflictos terminan perjudicando enormemente a todos los países del mundo finalmente. ¿Cuáles son las tasas de crecimiento que deberíamos tener tanto a nivel mundial como a nivel regional para considerar que, bueno, son tasas que realmente van a tener un impacto deseable en materia de reducción de la pobreza? Bueno, no tengo un número exacto como para decirte. Cuando prepandemia el mundo venía combatiendo la reducción de la pobreza y teníamos un crecimiento mundial alrededor del 4%. Ese crecimiento, como te mencionaba, estaba fuertemente influenciado por lo que era el crecimiento de China y muchos países asiáticos, que en la medida que también eso se fue ralentizando, eso se fue disminuyendo. La pandemia un poco vino a desnudar a las economías del mundo, puso en una situación
muy complicada a todas las finanzas públicas, y eso ha generado un retroceso en la reducción de la pobreza a nivel mundial. Eh, Justamente ya saliendo un poco de todo lo que fue esta situación generada por la pandemia y la dificultad que, que ha sucedido en los periodos posteriores, principalmente por esa suba tan fuerte de los precios, se espera, de hecho así se titula el informe del Fondo Monetario para este reporte que lanzaron hace unos días, que se espera un aterrizaje mucho más suave, ¿verdad? En ese proceso de aterrizaje lo que se espera es que el crecimiento de vuelta vuelva a ser como de costumbre, ¿verdad? ¿A qué me refiero? En que los países venían teniendo muchísima volatilidad, se tuvo un efecto rebote muy importante en gran parte del 2021 a nivel mundial, porque la caída fue profunda en el 2020, entonces en el 2021 hubo un efecto rebote, pero eso no se fue sosteniendo en los siguientes periodos. Entonces, eso es un poco lo que se espera, que ya vaya siendo un poco más suave ese crecimiento y que sea un poco más predecible. Se mencionaba de que siguen existiendo hay un montón de riesgos a nivel global que ponen incertidumbre a qué podría pasar con algunos temas. Y eso principalmente porque si la inflación está alta, se transfiere a las tasas, y si las tasas están altas es difícil acceder a financiamiento, los países se ven dificultados para realizar inversiones públicas, las empresas también toman decisiones de esperar un poco para realizar capitalizaciones, para realizar inversiones que permitan aumentar sus niveles productivos. Entonces, y eso finalmente, por supuesto, termina atajando un crecimiento económico. De seguir ese trayecto que viene teniendo la inflación, uno esperaría que las finanzas a nivel mundial vayan siendo un poco más baratas. Las tasas que se ofrecen en el mercado internacional estén un poco más por debajo de lo que hoy están. Hoy sigue siendo alto porque Estados Unidos y la Unión, en gran parte de la Unión Europea todavía las tasas están muy altas y los mercados financieros se centran un poco alrededor de esta zona geográfica. Jorge, si es que nos centramos en el capítulo Paraguay, decías en Latinoamérica, Paraguay al parecer va a estar liderando el crecimiento si comparamos con esas cifras que mencionabas, pero tampoco es que hay una situación de tiremos la casa por la ventana, una situación de festejemos, se redujo el desempleo, se redujo la pobreza extrema, hay circulante, la gente siente que su microeconomía mejoró. Es decir, no estamos tampoco en esa situación. Simplemente hablamos de los números macros, que por supuesto la estabilidad macroeconómica es demasiado importante. Pero, ¿cuál es esa visión que se tiene, esa lectura que se tiene sobre lo que va a ser este 2024 en materia económica para nuestro país? Estamos yéndonos hacia esa reactivación económica plena, hacia mejores condiciones de vida y bienestar finalmente para los paraguayos y paraguayas. Y vos bien mencionabas que el número de lo que estamos hablando son números macro, ¿verdad? Y cuando uno empieza a desagregar ese número macro, va encontrando que no necesariamente todos los sectores o todos los negocios crezcan a ese mismo ritmo. Se espera que en general, en este año en particular, sí como que converjan un poco hacia ese número, tanto el sector primario, el sector industrial y el de servicios y comercio estén alrededor del 4%. Eso puede ser poco o mucho para algunos sectores dependiendo del punto de partida en el cual se encontraban. Por ejemplo, la construcción va a volver a crecer, pero la construcción tuvo una caída muy importante en lo que fue el año pasado. Así que de algún modo ese crecimiento en ese sector es recuperar terreno que tuvo que ceder en el 2023, ¿verdad? Una recuperación de ese espacio que tuvo muy complicado el año pasado. Así que el crecimiento en realidad no es solamente, no lo tenemos que mirar
como una foto, como una situación estática de un año en particular, sino tenemos que mirar en su dinámica de cómo va sucediendo periodo tras periodo para que realmente termine afectando a todos los niveles, a todos los sectores económicos y por sobre todo eso se traduzca en mejores ingresos hacia nuestros bolsillos, ¿verdad? Que es lo que todos queremos. Cuando uno mira un poco eso que te mencionaba, no solo una foto, sino que mira gran parte de la película, encuentra que el crecimiento económico de Paraguay pre-pandemia fue relativamente importante, lideró el crecimiento en América Latina y eso ha permitido una relativa reducción de la pobreza, ha mejorado los niveles de ingreso. El tema nomás es que nuestro punto de partida lastimosamente era muy bajo, éramos un país pobre, hoy somos un país de ingresos medios, pero todavía nos queda muchísimo camino por recorrer y tenemos que embarcarnos en eso, tenemos que seguir pensando en diversificación, en mayor acceso a mercados. Finalmente, tenemos muchos riesgos hacia nuestro crecimiento que terminan traduciéndose en volatilidad. Un año crecemos mucho, otro año no crecemos.